el Spider-Man de los memes. Peter Parker es un adolescente que vive con su tía May. Trabaja en el Daily Bugle con un viejo cascarrabias que se llama JJ Jameson y con una compañera que se llama Betty Brant. Y ninguno de ellos sabe o sospecha que él es el mismísimo Hombre Araña, el de los memes. Tía May, creo que me voy a dormir, me siento mal. La picadura de una araña le dio grandes poderes y habilidades. Y no sé si lo vayan a aceptar, pero este Spider-Man es el más poderoso que existe. Más fuerte que el de las otras series, las películas, cualquiera del Spider-Verse tendrá problemas ante este dios. Posee las mismas habilidades que cualquier hombre araña normal. Trepar las paredes, super fuerza, super resistencia, super salto y sentido arácnido. Rayos y centellas, este no es sitio para mí. Pero lo que sobresale de los demás es su super equilibrio, su estilo para caminar, la elegancia para posar y su habilidad para romper las leyes de la física a su conveniencia. En serio que el man está muy roto, ahora imagínense si tuviese el simbionte. Pero además de todo eso cuenta con una superpoderosa telaraña que puede hacer cualquier cosa. En serio cualquier cosa, esta madre está pasada. Nuestro poderoso amigo se enfrenta a enemigos como el Duende Verde, el Escorpión, el Rino, Esto atraerá al Hombre Araña. el Misterio, Que sigamos jugando. Domino los pantanos. Mañana el mundo. el Eléctrico y el Buitre. No puede hacer nada porque yo poseo todo el poder de la electricidad. Soy el amo del cielo. Corran, cobardes. Pero el mayor enemigo de Spider-Man es JJ Jameson. Incluso él mismo lo llega a confesar. Señorita Brand, quiero que tome nota de esto. El villano más famoso de todos los tiempos es J. Jonah Jameson. No tenía por qué decirlo. Toc Toc, ¿quién es? Mi poderoso puñete. Esto no está en el script. Pues la tendremos que incluir. Este hombre araña es tan poderoso que podría derrotar a todos sus enemigos de un solo golpe. Pero él prefiere llevar la pelea a niveles más cómicos, al estilo de Hanna-Barbera. Sus tentáculos son muy lentos para poder atrapar. Araña. Aunque sus enemigos no se quedan atrás, también son muy fuertes. What the fuck. Algo curioso de la serie es que aparte de sus enemigos no veremos a más personas en la ciudad, salvo que algunos oficiales, pero el resto parece una ciudad apocalíptica. La trama de la serie es muy simple. Peter Parker deberá sobrevivir a los abusos de su jefe y a las amenazas constantes de sus enemigos. Porque J. Jonah Jameson, aparte de difamar a Spider-Man en su periódico, también patrocina a algunos de sus villanos, por lo menos durante la primera temporada. Esta animación cuenta con 52 episodios divididos en 3 temporadas. Para la segunda temporada la cosa se vuelve algo más seinen, dándonos a enemigos más crudos como Kingpin. Y contándonos también el origen de Spider-Man. Luego de la picadura y de darse cuenta de sus poderes, a este Spider-Man no le interesa luchar, y solo se preocupa por sus propios intereses. Así que para ganarse la vida se vuelve modelo Playboy o algo así. Magnífica, hijo. Si consigues hacerlo delante de las cámaras, estás contratado. Señor, yo soy el mejor. Es por eso que cuando se topa con el ladrón, no hace nada para detenerlo. Me importa un pimiento. No le importa nada, así que se va como un chat para su casa. Pero al llegar a casa descubre que su tío Ben ha muerto y que probablemente esté en el cielo. Porque gracias a esta tragedia, Peter Parker abre los ojos y descubre que sus poderes pueden ser usados para ayudar a los demás. Sorprendió a un ladrón y es terrible, pero le cogeremos. Está en el viejo almacén donde... Como dice el dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aquí. Tengo que cogerte. Así que Spider-Man se alista y va en busca del asesino.
Sí, es que para la segunda temporada te meten todo un relleno del recorrido que hace Spider-Man para ir a su rescate. Y es muy largo. Más que un intro. Y ahora haré una gran entrada en escena. Spider-Man da con el asesino y descubre que es el ladrón que él dejó escapar. Porque Spider-Man no es solamente sus poderes, sino el darse cuenta que esos poderes son una gran responsabilidad. Ben ha muerto. Sí, el tío Ben está muerto. Y de alguna manera yo le he matado, porque no me di cuenta a tiempo de que un gran poder siempre debe conllevar una gran responsabilidad. Y luego de eso Spider-Man se va. Al parecer toda la segunda temporada transcurre antes de la primera, porque ya no vemos a los enemigos clásicos de la primera. Así que aparecen otros que... ¿Qué es eso? ¿Un moped? Aunque los enemigos de acá no son de extrañar, ya que en la primera también salían criaturas muy extrañas. Lo que sí es raro son los escenarios a los que Spider-Man llega a visitar. Y para la tercera temporada la cosa es aún más confusa. La serie llega a combinar episodios de la primera y la segunda temporada, así que... Ni luego a casa. Claro que funciona a la perfección, no es un diseño... Sigue donde lo dejé. Y no sé por qué, pero en esta todos los enemigos son verdes. Y durante las 3 temporadas no vemos a ningún interés amoroso de Peter, solo algunas que lo mandan al cuerno. Madre mía, cómo baila. Y tampoco vemos a un mejor amigo de Spider-Man. De hecho, creo que ni tiene amigos. Me importa un pimiento. Habla en serio. Y ahora, a cerrar la telaraña. Veamos qué puedo hacer con mi telaraña especial. Pero creo que podría estar en el viejo escuela. La única forma de llegar a él es por... Todo sube ahora. Ha escapado. Me pregunto cómo se puede atrapar a un ser que tiene tanto poder. Este es el momento de la verdad. Veamos qué puedo hacer con mi telaraña especial.